Docente, lo escuchamos. Docente. Sí, correcto. Correcto, sí. Muy buenas tardes con todos, sí. Vamos a trabajar. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud. Docente, sí, bueno, yo tengo una pequeña duda. Escucho. Del trabajo que ha encargado. Ajá. Usted solicitará una parte teórica y una parte práctica, ¿verdad? Del seminario taller. Claro. Claro, claro. La parte teórica se la podemos presentar como Word y una PPT. En la forma que ustedes crean conveniente, ahí no voy yo a reparar en nada, ¿ya? En la mejor manera que ustedes puedan tener el acceso a registrar o a enviar su trabajo, o en las mejores formas que ustedes tengan sin que tengan prohibición para los accesos, no hay ningún problema, ¿ya? Ok, docente, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, alguna otra consulta? Muy bien. Sí, escucho. Generalmente empezamos con los dos primeros grupos, ¿ya? Generalmente lo hacemos así, pero en la siguiente sesión ya lo defino eso, ¿ya? Si es uno o es dos, ¿ya? Pero por lo general son dos, ¿ya? La primera presentación. Y después ya es conforme van avanzando. Muy bien, entonces la participación de ustedes ha hecho de que la pregunta que iba a hacer solamente de consulta ya esté respondida. Si les ha llegado la información, si les ha llegado también los contenidos, porque eso es lo único que he enviado, ¿sí? Hoy día, al término de la reunión o de la sesión, minutos antes de la sesión, vamos a dar la indicación de cómo va a ser el trabajo de individual, ¿sí? No se olviden que hay 3 rubros de evaluación. El primero es un trabajo individual, el segundo es un seminario taller, y el tercero es un test escrito o una prueba escrita, como le llaman ustedes. Entonces, ya tenemos por lo menos 2 previstos, el seminario taller y el examen escrito, que es al final de la unidad, pero nos falta todavía el trabajo. Entonces, también hoy día, antes de retirarnos, vamos en unos 30 a 60 segundos indicar cómo es el trabajo, ¿ya? Muy bien, pero eso lo decimos al final, ahorita no. Si hubiera una última consulta, y si no, recomendamos entonces que a partir de ahora, con los temas que ya les he alcanzado, vayan haciendo el seguimiento, porque es lo mismo que he hecho yo. Profesor. Sí. Buenas tardes. Le habla la alumna Pacheco. La Pacheco. Yo tuve, en mi WhatsApp tengo un grupo ya establecido en estadística, pero ahorita sí que veo y aparezco con otro estudiante en el grupo número 8 y solamente somos 2. A ver, en el WhatsApp, no sé cómo has elaborado en el WhatsApp, porque el WhatsApp no lo he leído yo. Yo he leído los que me han enviado al correo. Y de los que ustedes me han enviado al correo, solamente son los grupos que están ahí. Y si tú estás en un grupo de A2, es porque tú no has encontrado un grupo contigo. Entonces, los sobrantes sí, le hemos yo puesto, sí, creo que bueno, en un yo grupo sí de A2. tengo grupo. Creo que la encargada de ahí era Diana, creo.
Si es que no me equivoco, no sé si es que estará aquí presente. ¿No te acuerdas más o menos el apellido para Sí, yo poderlo? estoy, bueno, mire, yo en el grupo que yo ya tengo, Ajá. estoy con Vania Carrillo Canales, María Fe Izquierdo Lazo, no, un ratito. Si estás en mi grupo, con Ya, Vania, sí, Diana Vania, Diana y otra compañera más que no recuerdo su nombre. Ujú. A ver, vamos a verlo, ¿ya? ¿Tú apellidas Pacheco Apolo? Sí, Pacheco Polo. Ya, según tengo en el listado, estás en el grupo número 8. Pero, Sí, por eso creo ¿en que qué grupo deberías estar, según tú? en el número 1. El número 1, a ver, vamos a ver el número 1. El número 1. Ajá. Entonces, no estás ahí. ¿Y sabes No, por qué no no estás ahí? estoy. Escúchame, pues. ¿Sabes por Ya. qué en el grupo que yo he enviado no estás ahí? Porque los grupos que yo he recogido solamente, llamémosles ahora si puedo decir así, son del grupo número 2 al 7 que han sido sorteados. ¿Ya? Son los únicos grupos que yo recogí. Entonces me di cuenta de que faltaban estudiantes, entonces yo les agrupaba solamente hasta que completen. Me faltaba un grupo que completó el grupo 1 y después los 2 restantes pasé al grupo número 8. Ahora tú me dices que ya han formado un grupo. ¿Me puedes decir quiénes serían? A ver. Ya, en el grupo en el que yo le digo que estoy, Ya, que creamos dime. la vez pasada, Ya. está Carrillo Canales, Vania, está María Fe, Izquierdo Lazo, y está Diana Imán. Y yo, A ver, 3, entonces 4, por apellidos estaríamos hablando de Carrillo Canales, estaríamos hablando de Izquierdo Lazo, y van de 2, Imán. y de Imán Tapia, 3, y contigo 4. ¿Está Claro, bien? sí. Ya, entonces ese sería el grupo número 1, pues ya. Ese sería el grupo número 1. Ahorita lo voy a arreglar, ¿ya? Ya. Entonces, Ancajima, Caberos, Iztaca sería el grupo 8. Pasa el grupo 8. ¿Y por qué esto está así? Vuelvo a repetir, simple y llanamente porque no me han alcanzado en ninguna relación de grupos, ¿sí? No me lo han alcanzado. Entonces yo Disculpe. les he puesto directo nada más, ¿no? En otras palabras, ¿ya? Yo he puesto directo nada más, ¿ya? Quiero que se sepa por qué nada más, ¿ya? Y por eso les he enviado así, ¿ya? Si escucho a alguien quería opinar, no hay problema. ¿Quién quería opinar? Docente, yo, bueno, nosotros teníamos, mi grupo tenía entendido de que nuestra compañera Iman Tapia había mandado la relación a su correo y ella confirmó. No he enviado. No he enviado. ¿No le envió? No envió. Porque nosotros estábamos seguros, como ella nos había confirmado, dijimos nuestro grupo ya está confirmado de No he enviado. No he enviado para qué. Docente. No he enviado. Disculpe. Entonces. Sí. Porque yo el correo lo reviso todos los días. Ese es un correo que más utilizo ya. El que más utilizo es este correo. Muy bien, entonces estoy arreglando el grupo, sí. Y ya está. Ahora voy a leer el grupo 1, sí, por favor. Los que todos tienen el mismo listado, solamente el grupo 1 se corrige ligeramente con un estudiante, sí. El grupo 1 queda formado nada más por Carrillo Canales, Vania, Stephanie. Por Imán Tapia, de Ana, Carolina. Por Izquierdo Lazo, Dayane, María Fe. Y por Pacheco Apolo, Ashles Yarek. ¿Ya? Es el grupo 1, está formado por 4 estudiantes. Y el grupo 8 queda formado, ¿sí? Escuchen, grupo 8, por Peña, Cebedón, Ricardo, Edinson, sigue siendo el mismo que ha estado ahí,
Y ahora se incrementa ahora por Ancajima Cabero, Marbeli Smith, y por Dios Melgar, Marco Yeisel, ¿ya? Ese es el grupo 8, están formados por 3 estudiantes, ¿ya? Preveendo eso, yo repetí el tema del grupo 7, preveendo, ¿sí? Porque salió sorteado así, ¿no? Salieron sorteados, yo puse los faltantes, van al grupo 1, dije yo, ¿no? Y a partir de ahí empezó el sorteo y comenzaron a salir conforme el orden que ustedes ya recibieron, ¿ya? Muy bien. Entonces, termino repitiendo porque el grupo 1 y es factible que el grupo 2 ya trabajen, ¿sí? Sí, ya trabajen. Después que de la otra semana informe. El grupo 1 está formado por Carrillo Canales, Imán Tapia, Izquierdo Lazo y Pacheco Apolo, ¿ya? Y su tema es gráficos estadísticos, y nos van a hablar qué son los gráficos, cuáles son sus características, qué casos hay de gráficos o qué tipos. Los casos están referidos a formas, tipos, qué sé yo, ¿ya? Específicamente, eso es lo que tienen que enseñarnos brevemente y muy práctica en palabras sencillas, cómo son los gráficos, ¿ya? ¿Qué hay que tener en cuenta en ellos, ya? Muy bien, con eso entonces estoy grabando ahora sí la nueva contextura, pero eso ha sucedido por ello. Entonces, cuando yo digo pues que alcancen, pues tienen que tratar de formar sus grupos, ¿no? Además se dio el plazo necesario, ¿ya? De todas maneras no hay ningún problema, hemos coordinado ahí. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Ya está. Entonces, en la siguiente sesión ya especificamos cómo va a ser inclusive, cómo se debería de dar, y a partir de ahí ya queda especificado inclusive la hora y la fecha que iniciamos y cuántos iniciamos, ¿ya? Y después que damos eso ya es conforme van avanzando, van ingresando, ¿ya? Listo. Muy bien. Si hubiera alguna otra consulta, sí. Muy bien. La pregunta es, ¿en qué nos quedamos ahora? Sí, vamos a nuestros contenidos. ¿Alguien se acuerda en qué nos quedamos? Ahora ya tienen los... Las técnicas más frecuentes de recolección de datos. Más frecuentes de recolección de datos, ¿no es cierto? Nos quedamos viendo, profesor, sobre las propiedades de la frecuencia. Ah, Fue ya. el último punto que tocamos. Wow, y ahora, ¿a quién le creo? ¿Las técnicas más frecuentes o las propiedades de las frecuencias? El último punto que tocamos, docente, fue las propiedades de la frecuencia. Claro, ya me acordé, sí, las propiedades de las frecuencias, sí, mucho tienes razón. Habíamos visto los elementos, sí. Rapidísimo, solamente para ubicarnos nada más, ya, vamos a... Estoy buscando mi archivo, sí, rapidísimo, déjenme ver, repito. Ya, sí, aquí está el archivo, sí. Aquí está el archivo. Muy bien, entonces vamos a trabajar a partir de ahí, ¿sí? Acabo de hacer ingresar creo que los últimos, ya está, casi están todos ya. Vamos al casi 99%. Vamos entonces ahora sí a trabajar, ¿ya? A ver, entonces, ahora sí. Es factible que hoy día nos metamos a hacer ya nuestros pininos prácticos, ya, ¿no? Muy bien. Vamos a compartir. Se acabó ya eso que se llama teoría y que no hemos hecho teoría. Ahorita lo voy a demostrar por qué no hemos hecho teoría ya. Todo ha sido aplicativo. Todo ha sido aplicativo. Ya se está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? A ver, díganme que sí. Sí, docente. Ya, gracias. Ahora sí. Apagué la camarita porque está lenta esta máquina, ¿sí? La red está absorbida ahorita. ¿Bien?
Habíamos visto los elementos de una tabla de frecuencia solamente para recordar, porque tienen que ir recordando ustedes, y además ustedes ya lo tienen ahí a la mano, ¿no es cierto? Ya tienen lo mismo. Decíamos que en toda tabla de frecuencia siempre vamos a encontrar algunos elementos y solamente los recordamos. Cuando estamos en una variable cuantitativa vamos a encontrar esa columna del que se llama una columna con datos expuestos, modificados o expresados en intervalos, ¿no es cierto? Y los intervalos que vamos a trabajar eran semicerrados, ¿no es cierto? Pues estoy recordando rapidísimo en qué nos quedamos, ¿sí? Luego vimos más elementos, ¿sí? ¿Qué más? La marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? Era el punto medio de los intervalos. Sumaba los extremos y dividía entre 2 y ese es el punto medio, ¿no es cierto? Ya está. Ahí está. ¿Qué más teníamos que saber ahí? Cuando tú haces una tabla con intervalos, lo que tienes que saber sacar es la amplitud de cada intervalo. Es decir, si este valor de intervalo fuera de 5 a 10, la pregunta es, ¿cuánto es la amplitud? Es 5, pero ¿cómo yo pongo 5? ¿O siempre va a ser 5? No puede ser 4, no puede ser 3, no puede ser 8, no puede ser 10 la amplitud. Entonces, tenemos que saber aprender a sacar la amplitud, ¿sí? Entonces, esa amplitud, les decía que salía de una relación entre el rango recorrido y el número de intervalos, ¿sí? Y dábamos algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Y la habíamos escrito y la habíamos manejado con ejemplos. Y esto lo vamos a ver, como dicen por ahí, en la cancha, en la práctica, ¿no? Y trabajábamos también otro elemento que era el número de intervalos. Es lógico, tú vas a hacer una tabla con intervalos, lo primero que debes preguntarte es cuántos voy a colocar, ¿no? Algunos dirán pongo 4 nada más para que se me haga rápido, otros dirán no, pongo 6 porque es más bonito, y otros dirán hago 8 mejor, ¿sí? Entonces la pregunta es cuántos debo colocar. Entonces por ahí había algunas sugerencias y decía que hay muchas, o hay varias para ser más exacto, pero la que más se utiliza en términos un poco recomendados, mejor dicho, básicos, es a Sturges, ¿no? Entonces nosotros íbamos a trabajar con Sturges. Y Sturges decía que para encontrar el número de intervalos, que lo denota con m número de intervalos, era igual a 1 más 3.332 logaritmo de n, ¿sí? Logaritmo base 10, por supuesto, ¿no? Ya está. Muy bien, y también nos recomendaban ahí, ¿no? Expresarlo, pues, a un valor entero, ¿no es cierto? Ya está. También habíamos visto con ejemplos. Ya está. Brevemente también expusimos las frecuencias. Cuando tú haces cualquier tipo de tablas, generalmente vamos a conocer frecuencias, ¿no es cierto? Tanto las absolutas como las relativas y las acumuladas, ¿no? Las absolutas eran las que se utilizan para expresar el número de veces que aparece esa clase o categoría de cada una de las variables, ¿no? Y si son intervalos, de cada uno de los intervalos formados. Muy bien, y también expresamos, ¿sí?, que las variables se expresan convencionalmente, ¿no es cierto? No significa que es una notación fija, no, convencionales, ¿no? Muy bien. Y decíamos que esas frecuencias absolutas generalmente yo los ponía a un principio con NI, pero otros lo conocen como FI minúscula. Y bueno, como lo coloques, con tal que sean frecuencias absolutas, la podemos identificar, ¿ya? También hablamos de las frecuencias relativas, y que era la frecuencia relativa no más que la relación de las frecuencias absolutas entre el total o número de elementos o el número de la muestra o número de observaciones, ¿no es cierto? Y lo expresábamos ahí, así como está escrito y como está expresado esta formulita, de esa manera le encontrábamos las frecuencias relativas, ¿sí? También hablábamos de las frecuencias acumuladas. ¿Y qué significa las frecuencias acumuladas? Acumular o expresar de manera acumulada a las frecuencias. Y pueden acumularse las frecuencias absolutas y se llamaría frecuencias absolutas acumuladas, o también puede acumularse las frecuencias relativas y su nombre sería frecuencias relativas acumuladas. Muy bien, y expresábamos que eso se agrupaban sucesivamente conforme
ibas avanzando en cada una de las clases o categorías de esas variables, ¿no? Tanto las acumuladas como las relativas, ¿sí? Muy bien. Otro de los elementos que hablamos, ¿sí?, eran de las propiedades de las frecuencias y que su compañero dijo clarito que ahí nos hemos quedado, ¿no es cierto? Y habíamos repetido algunas frecuencias, es decir, algunas cosas que cuando tú estás elaborando tablas, rapidísimo debes ir dándote cuenta si estás casi con lo correcto en tu elaboración de acuerdo a los datos o observaciones o elementos que estás trabajando. Y una de las primeras que tenías que ir viendo es que tanto las frecuencias absolutas simples y las absolutas acumuladas siempre van a ser valores no negativos, es decir, mínimo podría ser, supongo, 0, ¿no? Pero nunca vas a encontrar un valor negativo, ¿ya? Eso va de antemano. Muy bien, y lo expresábamos simbólicamente, ¿ya? Otro que encontrábamos es, en el mismo modo, es las frecuencias relativas. Nunca va a ser negativo. Podrá ser 0 como mínimo, 1 como máximo, en el caso que es tanto por 1. Y si es tanto por ciento, sería 0 a 100%, ¿no es cierto? Más o menos así la idea, ¿ya? Además decíamos que cuando tú trabajas las frecuencias absolutas en tu tabla, al final todas ellas debes sumar lo mismo de la cantidad de tus datos, lo mismo que tienes en esa muestra de datos, ¿ya? O si es una población, lo mismo que tienes en esa población, ¿ya? Esa es la propiedad C. Y muy bien, lo expresamos hasta simbólicamente. Y también, igual manera, cuando tú sumes las frecuencias relativas. Cuando están en tanto por 1, debe darte 1, la suma de todas ellas. Y si están en tanto por ciento, debe darte 100, ¿ya? Muy bien, más o menos por ahí va la idea. Otra vez. Wow. Sigue todo entonces, no continúa porque es la E. Muy bien. Decía ahí que la última frecuencia acumulada, cuando tú acumules, la última que acumules vas a acumular el todo, ¿no? Cuando es de las absolutas, ¿ya? Entonces la última frecuencia acumulada nos va a dar igual al total de los datos o al total de la muestra, y si fuera una población, al total de la población, ¿ya? Muy bien. Igual manera, las relativas, ¿no? La última frecuencia acumulada, o sea, esta es lo máximo. Los H mayúsculas, no se olviden, frecuencia relativa acumulada. La mayor siempre va a ser igual a 1, porque va a sumar a todas las frecuencias simples que se encuentren, ¿no es cierto? Y por propiedad debe dar 1 en tanto por 1. Y si está en porcentaje, 100 en tanto por ciento, ¿ya? Muy bien. Y dice, esta es la secuencia, cómo se trabaja y cómo debe entenderse nada más técnicamente, ¿no? Que toda frecuencia acumulada, ya sea absoluta o relativa, siempre es mayor o a lo sumo igual que una anterior, y menor o a lo sumo igual que una posterior. Esa es la secuencia técnica, ¿no? Muy bien. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Creo que me parece que hasta ahí es. Ahí está simbólicamente lo que dije. Y bien, hasta ahí era, entonces, la forma de presentar los datos. Y recuerdo ahora sí que les dije que había dos formas, ¿sí? ¿Cuál era la primera forma? La forma tabular, que estaba expresada en tablas estadísticas. Muy bien. Y después dije, después que terminemos tablas, pasamos a la segunda forma, que es la forma gráfica, ¿no? ¿Sí? Por ahí nos van a ayudar sus compañeros un poquito, ¿no? Yo también tengo un resumen por ahí, también las voy a pasar, ¿ya? También las voy a hacer para que ustedes vean de que sí las podemos abrumar con más cositas más, ¿no? Muy bien. Entonces, y decía que para trabajar tablas estadísticas que habíamos estado definiendo, hay que distinguir dos situaciones. Las tablas de frecuencia o de distribución de frecuencias, que acabamos de dar hasta propiedades inclusive, ¿sí? Y los que son los cuadros estadísticos
o de análisis, ¿no? Sí. Entonces, ya sabemos cómo son las tablas de frecuencias. Netamente, podríamos decir en palabras cortas, es una tabla netamente de trabajo. Ahí armas todo, ¿no es cierto? Ahí armas todo lo que tú quieras. Muy bien, pero entonces si ya tengo listo todo, entonces ¿qué será? Un cuadro estadístico, un cuadro de análisis o un cuadro de resumen, ¿no? Más definido como cuadros estadísticos. Al menos lo estamos llamando así. Entonces, más o menos por ahí va la idea, ¿sí? ¿Qué es eso? Y vamos a ver entonces qué es un cuadro ahora estadístico, ¿ya? Entonces, como ya hemos visto que son tablas de frecuencias o de distribución de frecuencias, y hasta propiedades hemos dicho, no sé qué más vamos a poner aquí ya, ¿sí? Entonces, veamos primero qué son los cuadros estadísticos y lo vamos entendiendo para terminar esta parte, ¿ya? Entonces, recién vamos a iniciar, aparentemente pareciera que todo fuera teoría y ahorita lo vamos a ver que no, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver que no. Fíjense, voy a leerlo, sí, voy a leerlo, lo que he puesto de resumen. Dice, un cuadro estadístico es el arreglo ordenado en columnas y fila de datos estadísticos o características relacionadas. Bueno, eso también es la tabla de frecuencia o distribución de frecuencias. Es igualito, es un arreglo ordenado en filas y columnas. ¿Qué más dice entonces? Hasta ahí vamos igual. Dice, con el objeto de ofrecer información estadística de fácil lectura. ¿Qué más? De fácil comparación y de fácil interpretación. Bueno, hasta ahí todavía podríamos decir que también igualito presentan las tablas de frecuencias, porque ahí también se ordena y también se puede expresar una información de fácil lectura, de fácil interpretación, de fácil comparación. Muy bien, entonces seguimos leyendo. Dice, un cuadro estadístico, ¿sí?, es el resultado de trabajos previos. Ajá. Esos trabajos previos es lo que hicimos, pues, en las tablas de frecuencias, donde hubo planeamiento, recopilación, tabulación, hasta cálculos hicimos ahí en las tablas de frecuencias. Muy bien, entonces, un cuadro estadístico es el resultado de trabajos previos. Mejor dicho, un cuadro estadístico absorbe a la tabla de frecuencia. Muy bien, dice, estos cuadros constituyen los llamados cuadros de presentación o de análisis. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando se habla de un cuadro estadístico, ¿sí? Cuando se habla de un cuadro estadístico, se va a hablar de un cuadro ya de presentación o de análisis de trabajo, ¿sí? Entonces, si tú quieres presentar, mejor dicho, tu tabla de frecuencia, tendrías que transformarlo en un cuadro estadístico. Tendrías que verlo ya como un cuadro estadístico. Si tu tabla de frecuencia ya lo terminaste conforme le hemos venido indicando, con todos sus elementos y cumple todas sus propiedades, ahora lo que te queda es presentarlo. Y para presentarlo nos dice que se debe presentar como un cuadro estadístico. Por entonces hasta ahí, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cómo lo diferencio? En otras palabras, ¿cómo me doy cuenta que es un cuadro estadístico? Entonces dice, estos cuadros constituyen los llamados de cuadros de presentación o de análisis, que se incluyen frecuentemente en el cuerpo de los estudios, en el cuerpo de las investigaciones, o en los informes, o en las revistas científicas, o en los folletos del INEI, etc. Esos son los cuadros estadísticos. Muy bien. Entonces, repitiendo, habiendo hecho todo ese trabajo previo, ¿sí?, que no son más que todo lo que se hace en las tablas de trabajo, tablas de frecuencia o distribución de frecuencias, donde se hace, es completamente una tabla de trabajo. El cuadro estadístico ya es el cuadro de presentación, ese que lo vas ya a poner en tu informe, en tu investigación, en una revista, en un documento que va a ser leído
por muchas personas, ¿no? Bueno, y que entonces tendríamos que ver qué partes tiene el cuadro estadístico para yo ya considerarlo, ¿no? Claro. Entonces veremos qué más nos dice esto, ¿ya? ¿Qué más nos habla? Parte de un cuadro estadístico. Ahí está el detalle. Entonces vamos a conocer cómo es esa estructura para ver dónde están los detalles, ¿sí? ¿Qué partes debe tener un cuadro estadístico para que yo ya presente o lo utilice en mis presentaciones? Muy bien, si ya tengo todo mi trabajo previo, entonces ya quiero presentarlo, ¿qué debo de agregarle para presentarlo? ¿Sí? Dice, en general, una tabla o cuadro estadístico completo debe tener las siguientes partes mínimas y principales. O sea, lo mínimo que debe tener, aparte de otros que puedes considerarlo, pero que ya no es lo básico, ¿no? Le puedes agregar para enriquecer, pero no significa que eso, si le pones o no le pones, deje de ser un cuadro estadístico. Pero lo mínimo que debe presentar es lo siguiente. Ahí está. Todo cuadro lleva un título, así dice. Muy bien. Entonces, todo cuadro que hagas va a llevar un título, ¿sí? Entonces, yo he hecho mi tabla efectivamente y ni siquiera le he puesto nada encima, ¿sí? Muy bien. Y eso fueron las tablitas que yo lo pasé, pues, ¿no? Las simbólicas que pasé. Entonces, para que sea, perdón, ahí pasé tablas de frecuencia también, pues, ¿no? Entonces, un cuadro estadístico, lo primero que tengo que empezar es teniendo en cuenta un título del cuadro. Entonces, todo cuadro que presente voy a primero leer un título. Muy bien, y en el título, ¿qué debo de colocar? Dice que en el título se debe detallar a la población o universo de estudio. Es decir, tienes que detallar a esos elementos que tú quieres dar a conocer, a esos elementos que tú quieres dar en esa información, ¿ya? Y eso tendrá que estar con sus características de comprensión, extensión o condición, variables de interés con unidad de observación y tiempo de observación. Entonces, cuando tú detalles esa población o universo de estudio, ¿te acuerdas que hacíamos esto como una especie de términos, ¿sí? Significado de términos, te dije. Ahí hablé de la población o universo de estudio. Entonces, en ese título va esto, donde tú expresas y tiene que estar bien representado, ¿no? Como dicen, bien expresado. ¿Y cuándo vamos a ver que está bien expresado? Cuando tiene estas características. Cuando esa población o universo de estudio tiene comprensión, tiene extensión o condición, tiene variables de interés y tiene tiempo de observación. Eso lo habíamos hecho, inclusive habíamos hecho un ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien, dice, entonces, en el título se va a detallar la población o universo de estudio del cual se ha extraído la información. Y, punto y coma, acompañándose de un número que ayudará a su identificación en el caso que existan varios cuadros en un mismo trabajo. Se supone que si yo en mi trabajo voy a considerar 3 a 4 cuadros, entonces tengo que decir el cuadro número 1, tengo que identificarlo, ¿no? Por eso dice, acompañándose de un número en el caso que exista más de un o existan varios cuadros. Entonces diría, cuadro número 1, tal cosa. Cuadro número 2, tal cosa, ¿no? Así tendría que ser. Muy bien, pero si existiera solamente un solo cuadro, no es necesario enumerarlo, ¿ya? Muy bien, ese es el título, fíjate. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿ya? Saber presentar bien nuestra información. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Hemos hecho el primero. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Ah, ya. Debemos tener en cuenta la llamada parte, ¿sí? Que le llaman cuadro propiamente dicho. ¿Y a qué se llama el cuadro propiamente dicho? A ver, vamos a hablar ahí. El cuadro propiamente dicho se habla o se debe detallar lo siguiente, dice. Ya está. En ese cuadro propiamente dicho, lo que vamos a detallar son los encabezamientos.
¿sí? Vamos a suponer que yo tengo ya mi tabla o mi cuadrito de mi tabla de frecuencias. Entonces, si lo agarro a ello como el cuadro propiamente dicho, ¿qué debo poner primero ahí mismo que ya lo elaboré? Tengo que poner primero mis encabezamientos. ¿Y el encabezamiento qué es? Dice, sirve para describir y definir cada columna del cuadro. Entonces, todas las columnas que tú coloques, tienes que describirlas, tienes que detallarlas, tienes que definirlas. Tú no puedes poner variable 1 y no sabemos qué es eso. ¿Por qué? Porque la variable 1 puede ser peso. Entonces, tú para describirla dices peso. Ahí están los pesos, ¿te das cuenta? Así se llama encabezamientos. Cuando tú pongas F sub I, que son frecuencias absolutas, tú no puedes poner F sub I. Lo puedes colocar, pero tienes que describirlo, ¿sí? A lo mejor no sé qué será, ¿no? Depende de los datos, ¿no? Si son empresas las que estás trabajando, serán número de empresas, ¿sí? ¿Me entiendes? Creo que están... ¿Me hizo un sonido? ¿Algo? No. Y ya está, no hay ningún sonido. Me pareció en todo caso. Ya está. Muy bien. El cuadro propiamente dicho, entonces, debe detallarse ahí los encabezamientos. Y repitiendo, entonces, en el encabezamiento sirve para describir y definir cada columna del cuadro. ¿Qué más ese cuadro propiamente dicho debe tener? Dice, la columna matriz o principal debe tener, dice. ¿Y qué es eso? Que debe describirse, dice, a la variable de interés que se está estudiando. Si tú estás describiendo los pesos de cierto producto, entonces la columna matriz o principal es la variable que vas a describir, en este caso pesos. Si tú estás describiendo ingresos, la columna matriz o principal son los ingresos. Si tú estás describiendo depreciación, la columna matriz o principal se llama depreciación. ¿Sí? Más o menos eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjate, los cuadros estadísticos tienen que tener una particularidad muy sencilla, pero que no deje de estar, ¿no es cierto? Que no deje de estar. ¿Y qué más? El cuerpo del cuadro, ¿sí? Entonces, el cuadro propiamente dicho tiene encabezamiento, tiene, ¿qué más dije? Encabezamiento, ¿qué más dije? A ver quién se acuerda. Encabezamiento, matriz principal, ¿no es cierto? Y cuerpo del cuadro. Dice así. El cuerpo del cuadro se debe encontrar en forma ordenada y detallada todos los datos de la muestra, pudiéndose leer, pudiéndose interpretar o identificar fácilmente las frecuencias o el número de unidades muestrales que presentan ciertos valores o clases de valores específicos dentro del recorrido de cada variable. Entonces, este es lo que se trabaja en las tablas de distribución de frecuencias. Todos esos resultados encontrados, ahí se le llaman el cuerpo del cuadro, ¿no es cierto? Entonces, sí, una tabla de distribución de frecuencias sí tenía mucho que ver, pero ya con el cuadro estadístico lo único que le estamos poniendo son los detalles, ¿no es cierto? Y estamos conociéndolo. Entonces, regresando, ¿en qué se diferencia un cuadro estadístico con una tabla de frecuencias? Que el cuadro estadístico presenta ciertas partes. Título del cuadro propiamente dicho, con estos detalles que estamos mencionando, que son encabezamiento, columna matriz o columna principal también le llaman, y cuerpo del cuadro, ¿no es cierto? Entonces, otra partecita es la nota de pie o llamada, ¿sí? ¿Para qué se va a utilizar esa nota de pie o esa nota de llamadas? ¿Para qué se va a utilizar? Dice que la nota de pie o de llamadas sirve para definir o para especificar, o más simple, para aclarar algún símbolo o signo que se describa en el cuadro u otro detalle aclaratorio. A veces aparecen en los cuadros, ¿sí? En esas informaciones,
algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo, mucho aparecen los asteriscos, ¿sí? Mucho aparecen los arrobas definidos en letras, las Cs, las A, ¿no? Y entonces uno no sabe por qué le han puesto eso, se habrán equivocado, dice uno. No. Entonces tú haces una nota de pie en tu información o una llamada en tu cuadro que vas a presentar y tienes que aclarar qué significa ese símbolo, ¿no? ¿Qué significa ese arroba o qué significa ese asterisco? ¿Qué significa esa anotación que ha aparecido en el cuadro? Entonces, las notas de pie o llamada sirven para eso, ¿ya? Más o menos por ahí va la idea. Otra parte que no le puede faltar son las mínimas, ¿no es cierto? Es la fuente de información. Y la fuente de información no le puede faltar a ningún cuadro, porque se le va a dar la credibilidad a todos tus datos que estás presentando. Entonces, ¿qué vendría a ser la fuente de información? Como su nombre dice, es la indicación al pie del cuadro que sirve para nombrar e indicar la publicación, que sirve para nombrar o indicar la entidad, que sirve para nombrar e indicar el estudio o referencia de dónde se obtuvieron o cómo se obtuvieron los datos que estás presentando en el cuadro estadístico. Así también como otros detalles aclaratorios, ¿sí? Esta es la fuente de información. Entonces, si tú estás presentando unos datos, llamémosles de los comerciantes informales en Tumbes, ¿sí? Y todavía lo puedes poner por distritos, ¿sí? Entonces, los que se van a interesar son todas los entes tributarios, ¿no? Claro, va a decir, uy, esta información, ¿de dónde salió? ¿No? Entonces, ¿qué van a mirar en tu información? Van a mirar la fuente. ¿De dónde has sacado esos datos? Si en la fuente pones tú, describes cuál fue la entidad, cuál fue la publicación, cuál fue el estudio, cuál fue la referencia, de dónde o cómo tuviste esos datos que estás presentando, y son verdaderos, entonces a quienes les convenga esa información lo van a tomar como referencia. Pero la mayoría a veces hacen muy buenas informaciones, ¿sí? Que a veces asombra, alegra o uno se preocupa, pero la fuente no aparece, ¿no? No aparece. Cuando sucede eso, pues simplemente es una información, más no es cierto, ¿no? Sin fuente no hay nada cierto. Entonces, más o menos por ahí va la idea. La fuente de información es algo inherente, la que le da credibilidad a tu información, ¿ya? Entonces, fíjate, con estos detalles podríamos decir que el cuadro estadístico lo tenemos casi listo. ¿Qué más nos faltaría? A ver, vamos a ver qué más dice. Ah, la elaboración también faltaría, fíjate, que dice, indica la institución, indica el diseñador o la persona que elaboró el cuadro estadístico. Ajá. Muy bien. Indica la institución, indica el diseñador o la persona que elaboró el cuadro estadístico. Entonces, al final, otro detalle más es que tienes que colocar quién elaboró ese cuadro estadístico que va a ser puesto como presentación de tu informe, como presentación de tu trabajo, como presentación de tu libro, como presentación de tu documento que estás presentando. Y entonces uno va a mirar esa información y también vamos a ver quién elaboraron esos cuadros, ¿no? Bueno, esta última lo saqué del INEI porque el INEI hubo un tiempo que pedía esto, ¿sí? Que se aclaren. No sé si ahora sigue esta norma, pero bueno, quedó ahí, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta? Esta última parte podríamos decir que a ustedes ya lo deben haber leído, pero por defecto tengo que repetirlo, ¿no es cierto? Por defecto tengo que seguir repitiendo.
Muy bien. Si no hubiera ninguna consulta, entonces, solamente termino diciendo 2 formas de presentar los datos. ¿Sí? La primera forma es, es usando la forma tabular. ¿Mediante qué? Mediante tablas estadísticas. ¿Correcto? Listo. Y cuando tú vas a elaborar tu tabla estadística, hay que distinguir 2 situaciones. Las tablas de frecuencia, que son, la mayoría es una tabla de trabajo netamente, donde tú haces todo, ordenas, tabulas, analizas, verificas, depuras, qué sé yo, y hasta calculas todas tus frecuencias. Y los cuadros estadísticos. Y los cuadros estadísticos ya son los detalles, las puntuaciones, las especificaciones para que tú puedas presentar esa información, ¿ya? Entonces se distinguen, no son partes, sino se distinguen a manera de aprendizaje, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces y miren lo que dice, aunque ustedes deben haberlo leído, dice así. ¿Sí? Desarrollar la práctica dirigida por el profesor y aplicar lo descrito hasta el momento. Vamos a desarrollar una pequeña práctica, ¿ya? ¿Y por qué digo pequeña? Porque casi no hemos dicho nada, ¿sí? Hemos estado dando algunos términos, hemos definido la estadística, hemos clasificado los datos, hemos dicho cómo se pueden, cómo se puede presentar la información, ¿no es cierto? Entonces casi no he dicho nada, ¿sí? Y ya hemos presentado, llamémosles, cómo son la primera forma de presentar datos. Entonces llegaremos hasta ahí, pues, ¿no? ¿Sí? Y para irnos a esa práctica, entonces, ¿sí? En el aula debería haber sido diferente, sí, con participación de todos en el aula, pero ahora lo vamos a hacer con participación oral por lo menos, y yo iré manejando la pizarra, llamémoslas entre comillas, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la materia prima de la estadística, entonces? A ver, ¿quién se acuerda? Los datos, docente. Correcto, los datos. ¿Eso qué implica? Yo para enseñar hasta ahí algunas aplicaciones tengo que tener datos, ¿correcto? Muy bien, ahora sí, nos vamos. Y estuve, minutos antes de abrir esta plataforma, estuve viendo, acá hay un muchacho que me está pidiendo ser admitido, ya. Acá estuve viendo, si no sé si lo saqué, no lo saqué. Estuve viendo los datos, ¿sí? Entonces, acá están los datos, ¿sí? Ya está. Estuve trabajando un poquito los datos, ¿sí? Y acá está. ¿Sí ven sí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, docente. Ya está, gracias. Ahí están los datos, ¿sí? Listo, ahora sí. Acá están los datos, miren. Acá al lado izquierdo, ¿ya? Este lado de la derecha no lo miren, ¿ya? Le he puesto un poquito con más zoom, un poquito más para que lo vean. Un poquito más ya, 140, ahora sí. Para que se vea, ¿no es cierto? Ahí están los datos, ¿sí? ¿Qué dice? Le echo un copia, le echo un copy. Le echo un copy de unos trabajos que he tenido ahí, ¿ya? De unos trabajos que he tenido ahí, que me han alcanzado uno de sus compañeros de la Escuela de Economía, ¿sí? De la Escuela de Economía. Dice, consumo de arroz por parte de las familias del asentamiento humano Los Cibeles, no conozco dónde es eso, ¿ya? Y la fecha le he puesto 2022 en enero, ¿ya? Esto me dieron un grupo de estudiantes que les tomé un examen que le llaman especial, ¿ya? Muy bien, le pedimos una basecita de datos, ¿sí? Y ellos me dieron esta basecita de datos. A ver, voy a ir pasando despacito y van mirando el cuadrito de la izquierda, ¿no? Los de la derecha no lo miren porque esos todavía no sirven por ahora, ¿ya? Fíjense, ¿sí? Si están mirando, muy bien.
la pregunta es, ¿cuántos datos me dieron? A ver. Sí, ya no hay más. Hasta ahí nomás. Ya no hay más. ¿Cuántos datos me dieron? A ver, de nuevo regreso. Sí. Ahí está. Listo. A ver, ¿cuántos datos me dieron? ¿Quién quiere opinar? 40. 40 datos. Correcto, correcto. Muy bien. 40 datos. ¿Ya? O hay otro muchacho que quiere entrar, Byron. Sí. Me sonó un sonidito de entrada o de otra cosa, ¿no? Ya está. Muy bien, 40 datos, correcto. Fíjense, ya estamos haciendo la práctica. Entonces, la materia prima se encontró. ¿Qué han hecho estos muchachos? Son dos, nomás por si acaso, ¿sí? 2 exámenes especiales. Les pedimos una base de datos. Este es un jurado, ¿no? Entonces, me alcanzaron su trabajo y yo lo tengo la base de datos. Y nos dieron así, ¿no? Consumo de arroz por parte de la familia de los asentamientos humanos Los Cibeles. Y hay otro asentamiento humano, sino que he sacado de uno, nomás porque quiero enseñar datos, nomás, ¿ya? Porque ellos compararon. Muy bien. Era consumo de arroz, ¿correcto? Dicen que ellos se han ido a Los Cibeles y a cada familia le han preguntado lo siguiente: ¿cuál es el apellido de la familia? Por ejemplo, Peña, dice. ¿Qué tipo de arroz consumen por lo general? No siempre, pero lo que más consumen, arroz norteño. ¿Cómo la ves? Aproximadamente mensual, ¿cuánto vale? ¿Cuántos kilos consumen al mes? Dice que le han dicho así y su precio por lo general lo han comprado así, porque es del mes de enero, pues, ¿no? Toda esta data dice que en el mes de enero cuánto estuvo, ¿no? En arroz, su gasto mensual de esa familia es a 151.70. Y los integrantes que están en esa familia que consumen este arroz es de 4 integrantes. ¿Cómo la ven? Así. Y ya se han ido a otra familia que apellida que es Ken, o sea, para que el jurado sepa, nos han puesto los apellidos. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Entonces, aparentemente parece que fuera realidad, pero bueno, por lo menos está el espíritu de que han recogido información, ¿no? Algo siquiera. Y ahí está, ¿ya? Así se agenciaron esos muchachos. Y si quisiéramos decir cuál fue el método que hicieron, ¿sí? Que también le preguntamos y nos dijeron, solamente así llegamos a la casa y preguntamos. Entonces, un tipo entrevista. ¿Cómo lo ven? ¿Encuesta, no docente? No fue encuesta, fue entrevista, nos dijeron. Entonces, a cada familia le generaban y le puntaban nomás y pasaban a otra. O sea, fue entrevista y ellos registraban, pues, ¿no? Ellos mismos registraban. Entonces, fíjense, todo se comienza a dar, ¿sí? El tipo de recolección de datos, ¿sí? La forma como recolectaron, ¿no es cierto? Y también les preguntamos, por ejemplo, como les preguntamos a ustedes, y ustedes están en condiciones ya de decirme, ¿cuántas variables hay ahí? Ajá, ¿se acuerdan que era una variable? 5 variables hay. Hay 5 variables, dice su compañero, ¿no es cierto? Muy bien. No sé si estará bien, que dirá otro compañero. Cinco, ¿Ah? docente. 5 también dice su compañero. 5, docente. 5, a ver. La mayoría están diciendo 5. A ver, ¿cómo se llaman esas variables? Vamos a darle su nombre porque están con sus nombres ahí. ¿Cómo se llaman las variables? A ver, dígame, ¿cómo se llaman las variables? ¿Qué nombre? Serían los tipos de arroz, norteño. Tipo de Tipo de arroz. arroz. El Ya. consumo mensual, el El precio, mensual, el precio. el gasto y el Claro. número de integrantes de cada familia. Muy bien. ¿Y el apellido de las familias? ¿Es o no es variable? El apellido de la familia no es variable, profesor. Efectivamente no es variable, ¿no es cierto? Es dato. No está bien determinado eso, sí. No está bien determinado eso. Muy bien, no se olviden que una variable es algo que esté bien determinado, ¿no? Muy bien, muy bien.
De esas 5 variables que acabamos de decir que sí está bien, fíjate, estos muchachos sacaron 5 variables. ¿Sí? ¿Sí? De estas 5 variables, ¿sí? La pregunta son lo mismo que le preguntamos, ¿no? A los muchachos para su evaluación, ¿no? Por si acaso. De ahí hemos preguntado otras técnicas porque ellos presentaron más técnicas. Pero así son las evaluaciones de estos cursos cuando son especiales. También le preguntamos y les dijimos, ¿cuántas de tus 5 variables son cuantitativas y cuántas son cualitativas? Una es cualitativa. Una es cualitativa. Y las otras 4 son cuantitativas. Y las otras 4 son cuantitativas. ¿Cuál es, o cómo se llama la cualitativa? Tipo de arroz. El número de arroz. Tipo de arroz, muy bien. Y el resto son cuantitativas. ¿Correcto? ¿Cómo la ven? Entonces, todo lo que ustedes supuestamente dijeron era teoría, no hay teoría. Todo se ve en los datos, ¿se dan cuenta? Sino que yo tenía que escribirlos y ir detallando de a poquito para que ustedes vayan entendiendo. Y da gusto cuando ustedes pueden ya identificar, ¿no? Eso da gusto. De eso se trata. Entonces, yo no he hecho teoría, yo he hecho la práctica directo, pero no podía haber hecho directo así. Yo podría ponerle datos y decirle, miren, esto es así, y nadie me iba a entender, ¿no es cierto? Mejor lo teoricé en palabras sencillas, como lo hemos hecho, y ahora ya se está viendo sus frutos. Pero podemos seguir explorando, fíjate. Como hay 4 variables cuantitativas, ¿cuál de esas variables se pueden considerar que son variables continuas y cuál de esas variables se pueden considerar que son variables discretas? Porque son cuantitativas, me dijeron, ¿no? A ver qué me pueden decir. Por ejemplo, las discretas podrían ser el consumo y el número de integrantes de la familia. Ajá. A ver qué dice otra opinión, para ver si es verdad. Las discretas, por ejemplo. ¿Perdón? Profesor, discretas creo que nomás sería el número de familia, ya que el consumo mensual podría ser 41,5 kilos o en gramos. Ajá, también es otra opinión, muy bien. Entonces, solamente para el segundo compañero, la discreta es número de integrantes de la familia. El consumo no es discreta. Ajá. Entonces, así son los análisis. Así tienen que aprender a hacer ustedes. Porque una vez que presenten sus datos, su materia prima, ustedes pueden identificarlo. ¿Sí? Muy bien. Efectivamente, hay una discreta nada más y hay 3 continuas. ¿Sí? El consumo, si bien es cierto, no se ve ningún decimal que pareciera entero, pero puede presentarse. Como dijo su compañero, 45.5 es un consumo mensual, sí se puede dar. Pero acá no, pues, acá no se puede dar. Por ejemplo, 4.5 no se puede dar. Sí, entonces, eso es las características más sencillas que se puede ver que el análisis va corriendo perfecto. Y la parte científica teórica que ustedes le llaman está escrito en los poquitos resúmenes que les alcanza. Muy bien, ¿qué más dije por ahí? Ya después vino la presentación de clases. Fíjense, con las preguntas he clasificado, hemos hecho el conteo, ¿sí? Y también podemos ver la depuración de los datos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos depurar datos? ¿No? Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que aquí, ¿sí? En este 25 de acá, ahí, vamos a suponer que haya unos 250. Ustedes podrían depurarlo. ¿Y por qué? Por varias razones, ¿no es cierto? Por varias razones. Es que esta familia solamente son 3 integrantes. Y no pueden comer estos 3 integrantes en un mes 250 kilogramos. Es ilógico.
Entonces, ahí uno va depurando los datos, va limpiando los datos, le va haciendo limpio los datos, ¿sí? Entonces, si uno los analiza los datos, más o menos está dentro del acorde todavía, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos diríamos así, ¿no? Yo también ya lo he visto, ¿sí? Y la mayoría presenta un acorde. No exactamente, pero por lo menos no se puede pedir más. Ya está. Muy bien. Entonces, ese es el primer paso de identificar solamente con lo poquito que hemos resumido, identificar toda nuestra data. Una vez que esta data, llamémosla entre comillas, ya está lista, lo primero que debemos aprender es a presentarlo. ¿Sí? Lo primero que debemos aprender es a presentarlo. Y muy bien, y para presentarlo hay dos maneras, ¿sí? ¿Qué maneras hay? La tabular y la Gráfica. gráfica. Por ahora vamos a ponernos en la tabular, ¿sí? Yo por acá, minutos antes de abrir, les dije, la sala, yo lo estaba tabulando por acá ya. Utilicé el Excel, ustedes no sé si lo pueden ver acá, para que me ayude a tabular, pero lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Lo voy a ir borrando todo esto, ¿ya? Para que vean cómo lo hice, ¿ya? Muy bien. Mejor lo voy a hacer hacia abajo, mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Después que ya identifiqué todas mis variables, después que ya he visto mi limpieza de mis datos, después que ya describí mis datos, ¿sí? Ahora voy a presentarlo. Una de las maneras de presentar datos es hacerlo de manera descriptivamente, es decir, partecita por partecita, ¿no es cierto? O sea, variable por variable, ¿ya? Variable por variable. Después, una segunda manera es hacerlo de dos en dos, pero siempre que los dos que yo tome tengan por lo menos algo, no profundo, pero algo de relación, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de arroz, ¿con qué se podría relacionar así, no? Por ejemplo, el consumo, ¿con qué se puede relacionar? Con el gasto, ¿no es cierto? Consumo con el gasto. Y así se va tomando, ¿no? Así se va tomando, ¿ya? ¿Que todos pueden estar relacionados? Sí, pero siempre es escoger los que mejor pueden mostrar cierta relación, ¿ya? Muy bien. Entonces, si me dicen el tipo de arroz, lo más cerca es el precio, pues, ¿no? ¿Sí? Con el precio podría relacionar, ¿no? Entonces, para poder hacer las interpretaciones, y si tú quieres con tres, ya podrías ver también que los tres tengan cierta relación, ¿no? No es que yo escojo esta con este y lo hago y no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? No. Siempre se escoge las que mayormente pueda relacionar y de ahí puede explicarte algo tu información, ¿no es cierto? Son sugerencias. Entonces nosotros vamos a describir una por una, ya por lo menos haremos las básicas. Voy a empezar por la cualitativa, ¿qué les parece? Así empecé por acá bueno, este lo he hecho rapidísimo hace ratito. Ya está. Voy a empezar por la cualitativa, ¿sí? Ya me dijeron lo que es cualitativa y ahora voy a preguntar, voy a hacer mi primera, voy a llegar hasta un cuadro estadístico, ¿ya? Voy a llegar hasta un cuadro estadístico, ¿ya? Entonces vamos a elaborar, vamos a suponer que empezó nuestra práctica y ya estamos queriendo elaborar cuadros estadísticos. Entonces lo primero que voy a hacer es hacerle su tabla de distribución de frecuencias y después le pongo los detalles, ya lo tengo listo para presentarlo, ¿ya? Listo. Ya lo analicé la primera parte. Tipo de arroz cualitativa, ya está. Pero ahora quiero presentarlo para analizarlo más adelante y voy a decir, según el nivel de medición, ¿esto es ordinal o nominal esta variable cualitativa? A ver quién me dice. Nominal u ordinal esta variable cualitativa. A ver. Nominal. ¿Por qué? Porque no tiene un orden. Claro, correcto. Este tipo de arroz no tiene un orden, ¿no? Específico. O una línea específica que nos diga que primero va esto o último va esto. Entonces es una nominal, ¿ya? Muy bien. Y eso es así de simple, como la ven. Así de simple es esto, ¿ya?
Vamos a utilizar al Excel para que nos ayude a hacer las frecuencias. ¿Qué le parece? Voy a utilizar el Excel. Si estuviéramos en el salón, pues tendría que sacar pues, a los alumnos que vayan trabajando y vayan encontrando cuántas familias consumen el tipo de arroz norteño. No tienen que ir. Algunos contarán, pues otros van trabajando, ¿no es cierto? Y así. Pero ahorita vamos a utilizarlo el Excel mejor, ¿ya? Muy bien. Entonces, si ustedes pueden hacer la mano, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, esto me ayudó el Excel, pero lo vamos a hacer nosotros al costadito, ¿ya? Muy bien, ¿qué primero que tenemos que hacer entonces en nuestro Excel? Ya sé. Voy a hacer mi tabla por acá, ¿ya? Por acá. Por acá voy a hacer una tablita, ¿ya? Bueno, le voy a llamar así tipo arroz, ¿ya? Así nomás. Después ya lo voy poniendo bonito. Por ahora voy a hacer mi tipo de frecuencia. ¿Qué tengo que colocar acá? Acá tengo que colocar los tipos de arroz que hay, pues, ¿no es cierto? Lógico. ¿Y qué tipos de arroz hay? Bueno, comenzaré a decir, hay norteño, sí, norteño, voy a hacerle un copiar, sí, y lo voy a ir pegando acá, pero no tipo de arroz norteño, sí, acá está. Ya está. ¿Qué más hay? A ver, en el orden que me da ahí para no equivocarme, norteño, hay un arroz puca. ¿Qué arroz será eso? Ni sé yo, ¿no es cierto? Puca, sí. A ver, un arroz puca acá, sí. Ahí. Y lo estoy colocando, pero ¿y por qué lo pongo así? Porque no tienen ningún orden, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hay un arroz Perú. Ahí está, mira, Perú. Lo copio y lo voy colocando, sí. Lo voy colocando acá. Y todo lo estoy utilizando con el Excel, ¿ya? Ustedes lo pueden mirar. Cuando lo hacen manualmente también lo pueden ir escribiendo, ¿no? Claro. Perú, ¿qué más hay? Norteño ya lo escribí. Añejo, acá está añejo, fíjate. Solamente lo estoy colocando y ustedes lo pueden ir escribiendo si quieren, no hay problema. Es lo mismo. Añejo y le doy un copy. Vamos a ver si ya están todos. Añejo, puca, norteño, añejo, Perú, costeño me parece. Costeño, nos falta costeño, ¿sí? Copiar. Y coloco costeño, sí. Ya está. Muy bien. Seguimos verificando, ahora sí. Ya está. Costeño, sigo norteño, costeño ya está. Añejo ya está, costeño ya está. Puca, ya lo tenemos. Ya no hay más. Muy bien, ya no hay más. Entonces, si yo veo mi tablita, sí, yo veo mi tablita, tipo de arroz es mi variable, ¿no? Es lógico, tipo de arroz. Es mi variable, mi característica. Entonces, si yo estuviera llamémosles en la pizarra, yo aquí iría el conteo, ¿no es cierto? Aquí haría el conteo. Saldrían los alumnos a hacer acá, sí, puca, y van poniendo acá una tarja, norteño van poniendo otra tarja, costeño van poniendo, así, ¿no? Así. Pero ya no estamos ahí, ahora estamos utilizando el Excel. Vamos a utilizar el Excel para que haga ese conteo. ¿Ese conteo cómo se llama? Se llama frecuencia, ¿no? Voy a ponerle su simbología, F y ya está. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar una función que se llama, ¿sí? Que se llama contar.sí, ¿ya? Entonces, la función, ¿cómo se llama? Sí, fíjate, pongo la función con un operador matemático se pone, puede ser suma, resta, multiplicación o igual, ¿ya? Con el operador matemático tú habilitas las funciones, por si acaso.
Ustedes, algunos de ustedes son más tromes que yo solamente utilizo esto poco, pero para algunas cosas estadísticas, ¿no? Muy bien. Entonces voy a buscar la función contar.si, ¿sí? Contar, y por aquí me sale ya un submenú, ¿sí? Y veo qué es lo que quiero. Y aquí está, contar.si nada más, porque solamente hay contar también, y también hay contar.si, y también hay contará y contar.si.conjunto. Lo que estoy hablando yo es contar.si, ¿ya? O sea, este que está acá, ¿ya? Le doy doble clic y ya está. Me dice rango, en el caso mío me dice rango, punto y coma, criterio. Supuestamente en el caso de ustedes les puede decir, por decirte, dato y criterio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en el caso mío me da rango y criterio. ¿Qué significa rango? Rango significa que debe contar de qué datos debe contar. Entonces, yo le voy a colocar los datos, donde dice rango, le voy a colocar los datos así. Y, mejor dicho, le selecciono. De estos datos quiero que sea lo que vas a contar. ¿Sí? De todos estos datos, acá está. Espérate, no mucho, hasta ahí nomás, hasta ahí. ¿Correcto? Guarda, ¿qué pasó? Machuqué algo que no es. Ya está. Entonces regreso, sí, regreso. Y ya tengo el rango, ¿sí? Ya tengo el rango, ¿sí? Ya tengo el rango. Ahora me dice punto y coma. En este caso el mío dice punto y coma. Algunos a veces dice coma, ¿no es cierto? Entonces, ahí me dice punto y coma y ahora me dice criterio, ¿no es cierto? Ahora me dice criterio. Criterio. Y el criterio es ¿qué debe colocarme en esta primera frecuencia? Le digo, colócame cuántos tipos de arroz norteño hay. Y le digo esta, ¿no es cierto? Aparentemente podríamos decir que estoy ahí. Muy bien. Como lo quiero un poquito automatizar, entonces voy a fijar voy a fijar ahí. Voy a fijarlo o seleccionarlo o cómo se le podría llamar para que se fije y no me cambie los datos a la hora que lo automatizo, ¿no es cierto? Eso se hace con F4, ¿ya? Me voy a la tecla F4 y le doy un Enter, ¿sí? En esa posición de los datos. El rango no quiero que me lo modifiques cuando tenga que hacerlo para otra casilla, ¿ya? Así. Entonces, al rango no me lo modifica y me dice esto, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver qué se me saltó. Me dice, de norteño solamente hay 11. Muy bien. Entonces, ahora, sácamela del resto, le digo. A ver, vamos a ver si es verdad, sí. Sí. De la primera casilla, lo seleccionó para el resto y me sacó del resto, ¿no es cierto? Aparentemente me sacó del resto. ¿Sí? Vamos a ver si eso es verdad. No, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué hago? Me voy a mis propiedades, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de las propiedades? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las propiedades? ¿Sí? ¿Cuánto debe sumar las frecuencias? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? El total de datos. El total de datos. ¿Cuánto era? Me dijeron los total de datos ustedes. 40. Utilizo la función suma, ¿sí? Y todo lo estoy haciendo con Excel para que ustedes lo vean como un apoyo, ¿no es cierto? Y le digo, súmame todo esto, sí, por favor. ¿Sí? Y le doy Enter, ya está. Y me sale 40 la suma. ¿Cómo la ves? Ya están las frecuencias. Entonces, como está empezando a hacer mi tabla, ya tengo frecuencias absolutas, que hay 11 familias, ¿sí? De este asentamiento humano que consumen arroz
tipo norteño. ¿Cómo la ves? Facilísimo la interpretación, ¿sí? La lectura súper sencilla. Que hay 7 familias de este asentamiento humano que consumen arroz tipo añejo. ¿Cómo la ves? Y ya me salió todo, mira, rapidísimo. ¿Qué más hice? A ver, no con el afán de avanzar, sino con el afán de hacerlo. La frecuencia relativa. A ver, ¿quién se acuerda? La relación entre la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Sí? Y el total de los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Aquí Se divide se divide, ¿no es cierto? Entre el total. Entre el total. Muy bien. Y al total le digo que me lo ponga fijo para automatizarlo con el resto. F4, al total nomás, ahí está. Cuando lo fija siempre me sale un signo tipo dólar, ¿no? Ya ustedes creo que sí saben más que yo, pero de otra manera lo hago en mención. Ahí está. Ahí está, mira, sí. Uy, me quiere atacar la mascota, ¿ya? Ya, listo. Ya está. ¿Se entendió? Y lo jalo, fíjense, lo jalo, ¿sí? Hasta acá, hasta ahí. Ahí está. Todas. ¿Cuánto debe ser la suma para ver que sí está bien? En tanto por 1, debe darme 1. Uno. Yo lo puedo jalar de acá de la suma porque no necesito hacerlo vuelta. Lo jalo de acá la suma y me suma esta columna. 1 me salió. Muy bien, aparente. A lo mejor quiero hacerlo en forma porcentual. La frecuencia relativa en forma porcentual, porque mucho se usa la forma porcentual. Entonces, ¿qué hago ahí? A ese valor que he sacado de manera relativa, lo multiplico por 100. Ahí está. Y le doy así, ¿cierto? Y le doy así y le digo, sácame ahí. Mira, me salió todas las frecuencias relativas porcentuales. Y también puedo verificarlo porque me debe dar la suma 100%. 100% la suma, ¿cómo la ves? Y comienzo a sacar todas mis frecuencias rapidísimo. Y no estoy con la calculadora una por una, ¿no es cierto? Porque manualmente era una por una, ¿no? Entonces el Excel es más rapidísimo, ¿cómo la ves? Las frecuencias absolutas, las relativas. Ahora vamos a las acumuladas, ¿sí? Le voy a poner FI mayúscula, porque si yo pongo F minúscula, aquí pongo F mayúscula. Si pongo N minúscula, aquí pongo N mayúscula. No se vayan a olvidar, ya se les he dicho que sí se puede hacer. Y depende de los libros, ¿no? Pero es lo mismo. La frecuencia acumulada primera acumula la frecuencia absoluta primera. O sea, este acumula acá. Entonces, el primero debe ser igual a este que está acá. Ahí está, le doy enter, ya está, el 11. El segundo, sí, el segundo que está ahí, debe ser el primero más el segundo. El primero. Entonces, pero el primero 22. lo tengo acá, más el segundo que lo tengo acá, y ya está. ¿Cómo la ves? Y así no, sino que ahora sí lo automatizo ya. ¿Sí? Y la última frecuencia acumulada me debe dar el total de datos. ¿De acuerdo a las propiedades? Mira, la última, 40. Ahí está, igual que esta. ¿Cómo la ves? El Excel es maravilloso. Entonces, para hacer estas cosas en el Excel, rapidísimo. Y eso lo hemos hecho con 40 datos. Imagínate 400 datos con tu calculadora y a mano. Ten cuidado, porque hay 40 nada más. Pero el Excel te lo hace rapidito, ¿cómo lo ves? Docente, y al final cuando tú te das cuenta que coinciden el número de datos con el 40, ahí tú te das cuenta ya si es que está bien, ¿no? En caso Lógico, no sea... Claro, tiene que cumplir pues las propiedades. Para eso dejé las propiedades, para eso dejé las características. ¿No es cierto? Muy bien. Para terminar sería la H mayúscula, acumulada. A ver, si alguien no se dio cuenta, lo hacemos de nuevo en la acumulada, ¿ya? Primero en 2 veces. La H acumulada, en este caso, la primera acumula las relativas simples acumuladas, o sea, lo acumula esta que está acá, ¿sí? A la primera. Ya está.
La segunda acumula la primera más la segunda, pero la primera la tengo acá y sumo la segunda que está acá. ¿Sí? Ya está. Y con eso automatizo. ¿Sí? Automatizo. Y la última me tiene que dar igual a 1, igual que la suma de todos ellos. Ahí está 1. Ah, ¿cómo la ves? Entonces el Excel no se va a equivocar. Yo sí me puedo equivocar con la máquina si es que no le doy un buen número, ¿no es cierto? Nadie se dio cuenta, vamos a hacerlo la porcentual acumulada, ¿sí? Muy bien. La porcentual acumulada acumula a la que está en forma porcentual, ¿sí? Acá está. Muy bien. La primera acumula la primera nuevamente, repito acá, ahí está. Muy bien, ya está, enter. La segunda acumula la primera más la segunda, pero la primera la tengo acá más la segunda que está acá y le doy enter. ¿Sí? Y a partir de ahí podría ser la tercera acumula la primera, la segunda y la tercera. Pero la primera con la segunda está acá y la tercera sería acá. Entonces, si mejor lo automatizo de acá y lo jalo, ¿no es cierto? Porque me va a hacer lo mismo el Excel, lo voy a ir jalando. Y ahí está el 100% la última. Entonces ya hice una tabla de frecuencias, pero con toditas mis frecuencias. ¿Ya? Y a partir de acá, pues ya tú eres un experto, ¿no? Empieza tu curso de Excel que has llevado con tu profesor. La decoración. La decoración, la centrar, no sé, centras, acá creo que no. Centras, ajustas el texto, lo que quieras, ya le haces cuadritos, lo que quieras, o le haces bordes, no sé. Sí, mira, imagínate, aquí empieza le hago un borde, centro, como quieras. Aquí, hasta acá le haces así, lo haces así, también lo centras, ¿no? Entonces, ya viene, ¿no? Le puedes poner aquí total, por ejemplo, así, ¿no? Total. Para eso ya viene tu Excel, pues, que has trabajado, ¿no? Ya le pones adorno, lo coloreas, le pintas, le haces cosas, ¿no? Muy bien, pero esa es tu tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo haríamos para hacerlo cuadro estadístico? Lo copiamos, pues. ¿Y lo llevamos a dónde? Al Word, pues. Claro, vamos a llevarlo al Word. Aquí estaban los grupos que acabé de arreglar, voy a poner en otra página, ¿no? Está, listo, ahí está en otra página, lo llevo al Word, ahí está. ¿Cómo le pongo? Así, conforme le he sacado, así o así. Entonces, mejor lo pongo así para ganarle algunas rayitas. Ya está. ¿Dónde está? Ya está. Ahí está, mira. Entonces, para que sea un cuadro estadístico, entonces voy a decirlo así, ¿no? Mira lo que te dije hace ratito nomás. Pongo ahí, digo, cuadro, y número. ¿Y por qué tengo que empezar ahí? Porque va a haber más cuadros, pues, ¿no es cierto? 01. Ya está. Ahora sí que tengo que poner la población o universo de estudio. ¿Te acuerdas? Mis datos que eran consumo de arroz, del asentamiento humano, Cibeles se llama, ¿no? Sí, Cibeles en enero del 20 de este año. Entonces podríamos poner, ¿no? Podríamos poner, ¿sí? Voy a poner así, ¿no? Distribución, así, ¿no? Se me ocurre ponerlo así, distribución de familias, el asentamiento, ¿cómo es? Así creo que no, humano, los Cibeles, así, coma, según, ¿no? Según su consumo, ¿no? Consumo de arroces, ¿no? Arroz, consumo de arroz, ¿sí? Le pongo todavía así, KG, ¿no? KG, ¿no? Según su consumo de arroz KG,
Y aquí le puedo todavía agregar acá Cibelis, como así, guión Tumbes, ¿no? Tumbes, pues Tumbes, distrito Tumbes, inclusive, ¿no? ¿Qué más? Y le puedo poner lo último, enero 2022. Ujú. La pregunta es, ¿estará bien mi título? Porque acabo de hacer el título, ¿no es cierto? Acabo de hacer el título. Sí, profesor, está bien. Está bien, ¿no? Profe, A disculpe, ver, ¿no debería cambiar cómo se llama? Según su tipo de arroz, en kilogramos sería sería según el tipo de arroz, no la ajá, cantidad de kilos. ajá, correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Según el tipo de arroz, no el consumo, ¿no? Correcto, el tipo de arroz. Claro, porque estoy haciendo el tipo de arroz, ¿no? La característica. Ah, muy bien. ¿Cuál sería la comprensión que está referida a todas las familias? No está referida a personas, ni a funcionarios, ni trabajadores del hogar, ni tampoco trabajadores obreros, nada, a las familias. La condición o extensión de este trabajo que pertenecen solamente al asentamiento humano, los civiles, en el distrito de Tumbes. La variable de interés, su compañero me dijo, tipo de arroz y sus unidades en kilogramos. Y el periodo en de 22. ¿Cómo la ves? Entonces las características que yo te la dejé la vez pasada, en un renglón te lo acabo de colocar. ¿Cómo la ves? Y eso es lo que tienes que hacer. Podríamos decir que ese título está bien explicado. En palabras chiquititas que he puesto, pero está bien definido, está bien determinado. Está la población de estudio que quiero mostrar. ¿Qué más me decía? El cuadro propiamente dicho, que las columnas tienen que tener encabezamientos. Bueno, aquí está el tipo de arroz, está bien, ¿no? El tipo de arroz está bien. Le podría poner inclusive una variable, ¿sí? Una variable, ¿te acuerdas cómo le puse ASUI, no? ASUI. ¿Te acuerdas? ASUI, ahí está. ¿Sí? ASUI. Muy bien, ¿este qué es? Frecuencia, 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 frecuencia. Ah, listo. ¿Cómo se llamarían estas frecuencias? A ver, ¿quién me dice cómo se llamarían estas frecuencias? Por ejemplo, cuando yo digo 11, ¿11 qué es? ¿Qué es 11? ¿O qué es 6 para diferenciar? Porque hay dos 11. 6, ¿qué significa el 6? El número de familias que consume ese tipo de arroz. Correcto, muy bien. Entonces, esta frecuencia, si me dicen que le tengo que poner un encabezamiento, ¿qué tendría que colocarle? ¿No? ¿Qué tendría que colocarle? ¿Qué tendría que colocarle? Número de familia. Muy bien. Número de familias, correcto. Entonces, esta frecuencia es número de familias. Esta también es número de familias. Esta también es número de familias. Todas son números de familias. Entonces, todas las frecuencias hay que colocarle aquí número de familias. ¿Sí? Hay que colocarle número de familias. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Y este número de familias será expresado en forma absoluta, en forma relativa tanto por uno, en forma relativa porcentual, en forma acumulada absoluta, en forma acumulada relativa y en forma acumulada relativa porcentual. ¿Sí? Muy bien, entonces... ¿sí? ¿Podría pedirle un favor? Claro. Si puede repetir el procedimiento hasta el HI porcentual. Lo que pasa es que tuve que salir a trabajar y me distraje y no entendí esa parte. Por favor. A ver, ¿en dónde? Eso lo hice en el Excel, ¿no? Sí, por favor. Ya, espérate para ver cómo colocaría número de familias. Rapidísimo. Gracias. Número de familias. Sí, así sería, ¿no? Aguárdate. Sí. Tendría que seleccionar algo así, ¿no?
Si no, me sale así. A ver, vamos a darle así. Ahí está. Y este mismo tendríamos que colocarlo en todo, ¿no es cierto? Pero sí se podría colocar en todo, ¿no es cierto? Bueno, en el Excel deberíamos haberlo hecho y se nos salía más rápido. Ya está. Entonces, para hacerlo más sencillo, número, ya está. Para hacerlo más sencillo, entonces, le ponemos acá a todo, ¿no es cierto? Le decimos pegar. Le decimos pegar. Le decimos pegar. Le decimos pegar y también le decimos pegar, ¿no es cierto? Ya está. Mira. Ah, ¿cómo la ves? ¿Te das cuenta? Lógico que mejor sería una línea acá, le pones una combinación y le pones número de familia y todo queda mejor, ¿no? Pero le he puesto así para que veas que esos son los encabezamientos. Esta es la columna matriz o columna principal, está la variable, y aquí está el cuerpo del cuadro. No, aquí está el cuerpo del cuadro. ¿Qué me falta? Me falta esa parte que le hemos llamado, ¿cómo le hemos dicho? A ver, ¿quién se acuerda? Esto es, nota de pie o llamada, ¿sí? Nota de pie o llamada. Nota de pie o llamada, ¿sí? ¿Qué puedo poner en la nota de pie o llamada? No hay nada que ponga acá. Porque no hay símbolos o no hay notaciones que yo coloque. Cuando no ocurre eso, no hay nada que aclarar, no hay nada que detallar. Pasamos a la otra que se llama fuente de información, ¿no es cierto? De información. O simplemente fuente nada más, ¿ya? Creo que así más se utiliza, ¿no? Simplemente fuente. ¿Qué tendríamos que colocar aquí como fuente? ¿Qué tendríamos que colocar como fuente? Bien sencillo, ¿no? Datos obtenidos de trabajos presentados por estudiantes de economía. Listo. ¿Y por qué le he puesto así? Ah, porque yo no he ido a encostar a las familias, yo no he ido a recoger eso. Yo he sacado los datos que estoy sacando acá de los trabajos presentados por estudiantes de economía. Y así tengo que colocarlo, porque de ahí he obtenido yo los datos que estoy presentando en este momento. ¿Qué más? Fíjate, ¿qué más? Elaboración. Le pongo estudiantes del curso de estadística general. ¿Correcto? Le pongo semestre 2022-1. ¿Cómo lo ves? Esto que como mínimo lo ves así, ¿sí? A esto se le llama gráficos estadísticos. ¿Cómo la ves? Gráficos estadísticos. Ajá, luego voy a poner el título para que te des cuenta nomás. Donde está la tabla de frecuencias que trabajé y hasta con más detalles, más descrito, los encabezamientos, se ve su fuente, se ve su elaboración, ¿sí? Lógico que los rayados
no acostumbro yo a rayar así a veces, porque eso depende a veces de cómo quieras publicarlo, ¿no? Algunos quieren rayas solamente verticales, otros quieren rayas horizontales, otros no quieren rayas. Bueno, eso ya depende del modo, ¿no? A esto se le llama gráficos estadísticos. Y como ves, resulta rapidísimo con el Excel. Entonces el Excel nos ayuda a hacerlo bastante rapidísimo. Muy bien. Cuando tú termines de hacer esto, ya estás en condiciones de decir, elaboración, elaborado por Juan Pérez, o sea, tu nombre, ¿no es cierto? Claro, porque tú lo has hecho. Y cuando cada uno de ustedes termine de hacer esto, tiene que estar en las condiciones de explicar cada valor que está en este cuerpo del cuadro. ¿Sí? Ya decía su compañero, lo dijo muy bien. ¿Qué significa 6? Aquí dice 6 familias de este asentamiento humano Los Cibeles, ¿sí? Que tienen un consumo de arroz tipo Perú, ¿no? O su consumo de arroz es tipo Perú, ¿no es cierto? Este 15, ¿qué significará? ¿Sí? Este 15, que el 15% de las familias, por eso digo, este es lo mismo, ¿no? 15% de las familias de este asentamiento humano consumen arroz tipo Perú. ¿Te das cuenta? Sin embargo, este 28, ¿qué significa? Mira, estoy tratando de que diferencies las interpretaciones. Esta es acumulada, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Esta es acumulada. 28 significa que sigue siendo 28 familias. ¿De dónde? Del mismo, del asentamiento humano Los Cibeles, que consumen arroz tipo norteño, Puca y Perú. Puca y Perú. ¿Y por qué tengo que decirlo así? Porque está acumulado. ¿Te das cuenta? Y esta última, por ejemplo, así, no te olvides que está en forma porcentual, acá lo miras arriba, siempre para eso está bien detallado tu tabla. El 87,5% de las familias, facilísimo, ¿no? De este asentamiento humano Los Cibeles, ¿sí? Consumen arroz tipo norteño, Puca, Perú y añejo, porque hasta acá está. ¿Sí? Entonces, fíjate, cualquiera de los datos acá, tú te haces en condiciones de decirlo y de la manera que corresponda a tu cuadro estadístico. Pero de la manera sencilla, clara y que puedas interpretarlo, ¿no? Puedas comprenderlo sin hacer ningún tipo de situación. Entonces, aparte, sí, escucho. El tanto por uno más se utiliza para los análisis, ¿ya? Pero para interpretar también se debe entender, pero hay que entenderlo así, ¿no? Por ejemplo, el 0,15, ¿qué significará? Que el 0,15 del total de familias, podríamos decir, o la parte de las familias de los asentamientos humanos, los Cibeles, ¿no? Consumen arroz tipo Perú. Pero hay que entenderlo así, porque uno en el 0,15, entonces la 0,15 parte de las familias del asentamiento humano, así. Entonces más utilizan para interpretar el porcentual. Y para análisis más utilizan el normal, ¿sí? Entonces, pero se coloca. Y también se da su interpretación, pero en ese sentido, en ese sentido. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿ya? Muy bien. Como que explico el trabajo y explico a su compañera la consulta que me hizo, nos regreso al Excel. El trabajo que van a hacer ustedes, ¿sí? Y de manera individual, ¿sí? Es que tendrán que recoger información. ¿Ya? Pero solamente mínimo, vamos a ponerle mínimo, ¿ya? 3 variables, nada más. Donde 2 sean cuantitativas y una sea cualitativa, ¿ya? O sea, para eso tendrán que definirse, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí decir así, yo voy a hacer
una data, por decirles, ¿no? De los fabricantes de calzado. Listo. ¿Ya? Yo soy de Trujillo, pues, y por mi barrio, pues, hay muchos fabricantes de calzado. Digo, por este barrio y voy a hacer mi data de ellos. ¿Qué voy a ir a decirles? 3 variables. Me tengo que definir 3 variables. ¿Qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar, por ejemplo, Marca del zapato. la marca del zapato, correcto. Claro, pero la talla. marca, no, El pero la precio. marca de zapato me va a dar un solo tipo, a lo mejor. ¿No? Entonces no se olviden que tienen que ponerle, le tienen que poner las variables y que esté bien determinada antes de ir. Entonces, si me han yo solamente me voy a concentrar me han pedido 2 variables cuantitativas. Ya, entonces a estos zapateros, señores, les voy a preguntar así. Voy a preguntarle así, ¿cuántos pares de zapatos? 2 cuantitativas y una cualitativa, dijo, ¿no? Sí, 2 cuantitativas y una cualitativa como mínimo. A partir de ahí queda libre. Pero lo mínimo deben tener es eso, ¿ya? Lo mínimo que deben tener es eso. Entonces, te tienes que fijar primero tus variables y a dónde lo vas a hacer, ¿ya? A dónde lo vas a hacer. Y lo primero es que la característica que no se confunda. Pues, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, la característica es, no, yo lo voy a hacer a los fabricantes de zapatos, no puedes irte pues al que fabrica, por decirte, ropa, no, a él no puedes ir. ¿Me entiendes? Esa es la característica, pues, ¿no? ¿Sí? Si tú estás haciendo consumo de arroz en el asentamiento en Los Cibeles, no puedes irte al asentamiento humano Las Flores, pues, no, pues, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí va la idea. Entonces, cuando digo fabricante de zapatos es para que tú te des una idea. Entonces, tú dices, voy a hacerlo con los que venden helados, no sé qué cosa, y te fijas las variables. ¿Qué le puedes sacar, no? ¿Qué le puedes sacar? ¿Cuántos, el fabricante al que vende helados de tal marca, por ejemplo, Donofrio, que venden, pero solamente los que venden en triciclo nada más? ¿Qué le voy a preguntar? Por ejemplo, ¿cuántos son tus ingresos diarios? ¿No? ¿No es cierto? El sabor también puede ser. Claro, ¿y cuánto es tu ganancia diaria? ¿Cuántos hijos tienes? Para ver pues, los puede mantener, para que te des cuenta. Entonces uno se fija las variables y así dirá, pues yo por esta zona o por este sector solamente he encontrado, por decirles, 40 heladeros. Ya, entonces solamente tengo 40 datos, pues. Mínimo deben tener con ustedes más o menos para trabajo unos, yo le he puesto 40, igual como sacaron estos muchachos, pero pueden tener mínimo 50 o 40 nomás, ¿no? Está bien. Depende de a dónde vayan, ¿no? Más o menos así. Ese es el trabajo de la primera unidad y a partir de ahí vamos a continuar, ¿ya? Repite entonces, cada estudiante va a tener una base de datos, ¿correcto? Mínimo 2 variables cuantitativas y una cualitativa. Y si tiene más, eso ya sí está bien. Pero lo mínimo que debe tener es eso. Y con eso decimos que el trabajo sí está completo, ¿ya? Con más variables es para que ustedes también practiquen, ¿no? Para que practiquen. Entonces, antes de contestar a su compañera, en la siguiente sesión voy a ir viendo y cómo pongo, por ejemplo, cuando una variable es cuantitativa, utilizándolo el Excel, ¿ya? Y si una variable tengo que hacerlo con intervalos, ¿cómo lo pongo? ¿Y cómo me ayuda el Excel? Por aquí lo he estado trabajando, ¿no? Aquí está, este que es número de integrante de la familia, lo estoy sacando acá, ¿verdad? ¿Sí? Y por acá está sacando de intervalos, ¿ya? Porque he estado trabajando en intervalos. Está probando, ¿no? Está probando, ya está. Porque me había olvidado ya, pero ya sí más o menos me ha salido, ¿ya? Pero lo podemos explicar, así como he explicado la otra. Docente, ¿podría enviarnos ese Excel para guiarnos, Sí, por favor? Claro, estos son para que ustedes trabajen. Yo los voy a enviar a sus correos, ¿ya? No hay problema. Entonces, lo primero que tienen que sacar es información, base de datos, ¿ya? Correcto. Y después ya comienza, a partir de la siguiente sesión, comienza a agregarse ahí. Y lo primero que voy a decir, que ustedes tienen que presentar datos y después que ustedes purifican, lo dejan, como dicen, sus datos
listos para procesarlo, ¿ya? Y vamos a hacer primero cuadros estadísticos, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, su compañera me dijo de cómo ha salido las frecuencias. Frecuencias, por ejemplo, absolutas creo que me dijo, ¿no? ¿Sí, niña? Sí, docente, hasta el HI porcentual. Ya, hasta aquí lo habías entendido. Por ejemplo, estas cómo salen. Sí, lo que Ya. pasa es que tuve que salir y me Ya, distraje. mira, por ejemplo, las acumuladas, ¿cómo salen? Ya, lo voy a borrar, ¿ya? Ya lo borré. Mira. Tú dices que la frecuencia acumulada absoluta, porque la acumulada absoluta es G mayúscula, acumula la frecuencia simple. Entonces tú dices, la primera acumula la primera, le pones esta y le pones Enter. ¿Correcto? Nuevamente en la siguiente dices, la segunda va a acumular la primera más la segunda. Entonces, como la primera ya lo tienes acá, entonces le dices más la segunda que está acá y le das Enter, ¿ya? Y así va acumulando. Y acá lo vas jalando porque ya lo automatizas a partir de acá, ¿ya? Y lo jalas hasta acá y ahí está todo. ¿Listo? Te lo repito con las relativas, ya con las relativas te lo repito. Y con eso termino. ¿Cómo acumulas las frecuencias relativas? Acumula la acumulada, acumula la simple, acá está. Entonces, en la primera, acumula solamente la primera, ahí está. Ya, ahí está. Enter. La segunda acumula la primera más la segunda. Pero como la primera está acá, le pones esta de arriba más esta segunda, ya, esta segunda. Una vez que estás ahí, ya lo puedes automatizar, porque el esquema está ahí. Y lo jalas más despacito hasta acá, ¿sí? Y ya sumó, hasta 1 en la acumulada última, ¿ya? Así más o menos, así le hemos sacado, ¿ya, niña? Facilísimo, facilísimo. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a quedar ahí y en la siguiente seguimos con la práctica, ¿ya? Seguimos con la práctica. El trabajo que está dejando es para Para los trabajos individuales, sí. sí. Sí, individuales. ¿Para sí. cuándo sería, docente? Para el otro. No, vayan trabajando, no, vayan trabajando. Pero lo vamos avanzando nada si más. lo van avanzando, porque eso se va a ir avanzando clase a clase. Por eso le digo, la siguiente clase, okay, todas las clases vamos a dejar avance, no lo puedes dejar para después. Entonces, docente, ya, por ejemplo, Sí le podemos ir presentando docente. los avances que vamos haciendo esto así fuera de clase, enviándolo a su WhatsApp para que usted vaya verificando si vamos bien o vamos mal. Claro, puedo sugerirles por WhatsApp, yo les puedo sugerir, sí, no hay problema. Docente, por ejemplo, el avance sería hasta donde nos quedamos con usted, ¿verdad? ¿Y el avance de? Sobre el trabajo, pues, sí, o sea, avanzamos con cada clase, lo que vamos haciendo, nosotros también vamos avanzando, ¿sí, no? Sería más o menos. Sí, pero lo primero que vamos a hacer es que tú identifiques tus datos que has recogido ya, ¿sí? Y después empezar a hacer los cuadros estadísticos, ¿no es cierto? Sí, porque hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Ya, docente. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a tomar asistencia antes de que nos... Profe,